Bien, mis hermanos, creo que ya estamos conectados, pero déjenme verificar. Y los que vayan entrando, si me dejan saber si se escucha bien. Déjenme verificar que ya estamos todo bien conectados. Exacto, estamos bien. Perfecto. Bien, vamos a hacer una oración rapidita, voy a dar una introducción y hoy me acompaña un amigo sacerdote con el cual vamos a tocar la temática que ven en el título. ¿Ah? Vamos a hacer un Padre Nuestro que lo vamos a ofrecer precisamente por el Santo Padre, por el Papa Francisco, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, pues déjenme hacer, antes de presentar al Padre, una breve introducción. Por todos estos años, sobre todo el pontificado del Papa Francisco, varios evangelizadores, tanto consagrados como laicos, han estado continuamente sacando videos, artículos y todo esto con la pregunta, ¿el Papa se puede equivocar? O algo semejante como, ¿tenemos que obedecer al Papa en todo? ¿no? Entonces, generalmente, pues apunta a que solamente el Papa no se puede equivocar cuando habla ex cátedra. Entonces, la primera aclaración que quiero hacer es, posiblemente toquemos esta cuestión de la doctrina que guarda el dogma de la infabilidad del Papa, pero mi intención es dirigirme a gente que no cree que en ese dogma. Es decir, por ejemplo, a protestantes o cismáticos, etcétera. No. O sea, esto lo estoy haciendo por nosotros como católicos y asumo que si eres católico, aceptas el dogma de la infabilidad del Papa, que es cuando el Papa habla sobre asuntos de fe y moral, es cátedra, desde la cátedra, ¿no? De San Pedro. Entonces, ese es un dogma que fue proclamado en el Concilio Vaticano I, ¿va? Pero es una doctrina que ya ha venido probablemente por parte de... nunca un dogma se declara así nada más, ahí se va, ¿va? Entonces, esa generalmente ha sido la respuesta que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado. El Papa solamente no se equivoca cuando es cátedra y por lo tanto, si no habla es cátedra, no necesariamente estoy de acuerdo con él, puedo desobedecer, etcétera. Y vamos a ver ahorita que con la ayuda del Padre qué tan cierto es eso, ¿eh? Qué tan cierto es eso. Si tan fácilmente decir, no, yo no tengo que estar de acuerdo con el Papa, ¿por qué no hablo es cátedra? Sí, la cosa está así, ¿va? La segunda cosa que tengo que avisar es, el padre ha aceptado tener también, poder responder preguntas un poco al final, así que las pueden ir dejando en el chat y al final vamos a dejar un poco de tiempo para responder algunas preguntas. Les repito, solamente les pido que no entren en la cuestión de la falta del respeto, la injuria o la calumnia, que no es necesario que estén de acuerdo en lo que estamos hablando, pero yo creo que esa línea no la tenemos que atravesar, ¿no? Pues bien, dicho esto, quiero presentar al padre Nicolás Sánchez, con el cual ya hice una vez un live junto con mi amiga consagrada Verónica Brunco. Y pues gracias, padre, por darse el tiempecito. Un gusto siempre estar también compartiendo. Siempre todo lo que es compartir la palabra de Dios y nuestra fe, es un gusto hacerlo. Ya. Pues bien, padre, como le había mencionado, yo quisiera hacerlo esto más que como una entrevista, un diálogo, porque precisamente esta iniciativa se suscitó al estar teniendo un diálogo sobre este asunto que primero es curioso el hecho de que, como mencionaba en la introducción, no sean pocos los que estén haciendo video material con la pregunta, ¿el Papa se equivoca? ¿No se equivoca?
tenemos que obedecerlo en todo, podemos estar en desacuerdo en algo. Entonces, quisiera comenzar con esa pregunta. ¿El Papa se equivoca, no se equivoca? ¿Cómo lo viste? Vamos a ver, si usted me está diciendo el Papa es un ser humano o no es un ser humano, pues evidentemente el Papa es un ser humano, ¿verdad? Los seres humanos nos equivocamos o no nos equivocamos, claro que nos equivocamos, mucho además. Ahora, si usted me pregunta en cuanto a lo que es la doctrina de la fe o nuestra doctrina católica, evidentemente hay un dogma, dado que algunos dicen que el Papa no se equivoca cuando se pronuncia ex cátedra, hay un dogma que, como usted ha dicho, viene del Vaticano I, pero que tiene su historia, evidentemente, está fundado, es como la conclusión, vamos a decir así, de una doctrina que se viene elaborando ya desde el mismo Jesucristo al darle las llaves y el poder de atar y desatar. ¿eh? Eh, que se va a desembocar en la infalibilidad, el dogma de la infalibilidad. ¿Se equivoca o no se equivoca el Papa? En cuanto a persona humana, evidentemente se equivoca el Papa. En cuanto a lo que es la definición de la fe, de las costumbres y de las costumbres, es decir, de la moral, en lo que es una doctrina continuada de la Iglesia Católica y se pronuncia afirmando esta doctrina, el Papa no se equivoca. En un contexto más amplio, el dogma de la infalibilidad del Papa es un dogma que se refiere solo al Papa, entonces yo diría no, se refiere en primer lugar a la Iglesia. La infalibilidad recae en primer lugar sobre la Iglesia en su conjunto, que el Papa o la infalibilidad del Papa viene a ser la expresión concreta de esta infalibilidad que recae sobre la Iglesia, y que no es sin más una consecuencia de la indefectibilidad. Es decir, como Dios, por medio de Jesucristo, va a escoger a una Iglesia que se va a poder equivocar en lo que es justo su misión, que es la transmisión de la revelación misma de Dios, en el contexto más amplio. En este sentido, podríamos, a lo que está diciendo, ciertamente recae en el Papa esta cuestión de la infalibilidad, pero podríamos meter el sensus fidelium, o sea, también de los fieles, ¿no? O sea, que de alguna manera cooperan a que se dé esa infalibilidad, ¿no? Es que al final la infalibilidad es del pueblo de Dios, es de la Iglesia. Está definida también cuando desde el último de los fieles hasta el Papa, en una doctrina revelada no se pueden equivocar. Pero la expresión dentro de la Iglesia de este sensum fidelium, es decir, de la infalibilidad de toda la Iglesia como doctrina al referirse a la interpretación de la revelación, recae en una definición que llamamos ex cátedra, desde la cátedra de Pedro, que reconociendo esta fe de la Iglesia, dice, esto es la fe de la Iglesia. Y ahí es cuando el Papa es infalible, participando de la infalibilidad de la Iglesia, de la que él forma parte con su carisma y ministerio especial que llamamos ministerio petrino. Claro. En este sentido, podemos ya poder dar el brinco. Pues bueno, es tan así en el hecho de decir que un católico diga, pues yo nomás voy a obedecer al Papa en cuestiones de fe y moral respecto a pronunciamientos ex cátedra. Todo lo demás, en realidad, no estoy obligado a creerlo, y hoy más que nunca mucha gente se desapega a lo que le llamaríamos el magisterio ordinario, se quedan solamente decir, a mí nomás déjenme con el magisterio extraordinario. De hecho, quizás nos podría ayudar a clarificar cuál es la diferencia entre magisterio extraordinario, ordinario y todo esto que nos puede ayudar. Bueno, el magisterio extraordinario es justo aquel magisterio en el que el Papa se juega la infalibilidad. O sea, es lo que llamamos cuando el Papa se pronuncia sobre una materia de fe, diciendo que es materia de fe porque es revelada por Dios y por lo tanto forma parte de nuestra adhesión a la revelación que llamamos la fe, que se muestra en estos contenidos concretos formulados de esta manera. Eso es el magisterio extraordinario. Pero el Papa no tiene una función solamente de pronunciarse en cuanto a lo que es la fe del pueblo de Dios, sino que tiene un ministerio también petrino que es ejercido en la colegialidad con los obispos.
Y eso es lo que llamamos el magisterio ordinario de la Iglesia. Cuando el Papa habla sobre cuestiones de doctrina, de moral, de costumbres, de maneras de presentarse ante el mundo en cuanto cristianos, es decir, las maneras de evangelizar, por ejemplo, ¿verdad? Sobre cuestiones concretas de cada época que necesitan una iluminación fundamental porque son cuestiones que nos vienen de la historia, de la cultura, del mundo en el que vivimos, que es un mundo que se va desarrollando a lo largo de los siglos y que no pone las mismas preguntas en el siglo IV que en el siglo XII, que en el siglo XVI o que en el siglo XXI, que es en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, esas cuestiones que necesitan ser iluminadas por la fe y por la revelación, entonces hay alguien que pone esa iluminación, tiene ese carisma, ese ministerio recibido del mismo Jesús que se liga al ministerio de los apóstoles y al ministerio de Pedro. ¿Cómo se expresa esta enseñanza? ¿Cómo se expresa esta aplicación concreta de la fe? Se expresa en las distintas maneras de ejercer este ministerio el Papa y los obispos. Los obispos en sus diócesis con las cartas pastorales, por ejemplo, con las orientaciones pastorales, con las maneras en las que en cada sitio local cada uno tiene que vivir su fe respondiendo a las situaciones de cada lugar. Y en el Papa se puede expresar desde las homilías que hace cada día hasta las homilías dominicales, el Ángelus, por ejemplo, también hace una reflexión, las audiencias, y con los documentos escritos, que son las exhortaciones apostólicas, cartas pastorales, encíclicas, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos en su conjunto magisterio ordinario, en el que se expresa nuestro vivir de la fe en el hoy, en el hoy de nuestra historia. Por ende, podría ser cambiante, ¿no? Claro, Ya. eso es lo que forma Actualizable, vamos a decirlo, pero dentro de una línea de tradición, ¿verdad? Como diría Benedicto, ¿ah? O sea, dentro de una continuidad de un magisterio que en un punto determinado puede llegar a estar preparando también una novedad en el magisterio. Eso es muy típico de el cómo presenta la continuidad entre la tradición y el hoy, el Papa emérito Benedicto XVI, que él siempre dice el Concilio Vaticano II, el criterio hermenéutico de interpretación tiene que ser el de la continuidad, no el de la ruptura. ¿Qué está significando eso? El de la ruptura es esta doctrina nueva o que parece nueva está en contradicción con la tradición y no es así. ¿Hay una novedad en la doctrina? Sí, pero esa novedad ya se viene preparando desde la tradición, desde la doctrina de la Iglesia. ¿Hay ejemplos concretos sobre esto? Sí, hay algunos ejemplos concretos, los hemos hablado tú y yo, por ejemplo, el concepto de la libertad religiosa. Por ejemplo, la pena de muerte. Por hasta a nivel ejemplo, sacramental disciplinario, ¿no? O sea, la confesión antes era pública, hoy esa, la tenemos privada. la manera de celebrar los sacramentos, Mm, siempre que no pierdan lo que constituye la esencia del mm, sacramento, que es la materia y la forma, hablando en términos tomistas, ¿verdad? mm, Y aristotélicos en cuanto a lo que conocemos. Entonces, evidentemente, sí puede llegar a un punto que hay un cambio de doctrina, no en ruptura, sino en continuidad, pero que sí se va a tener que expresar en una novedad con respecto al pasado. La libertad religiosa, ¿cuál era la primacía de antes? El concepto de verdad. O sea, el primer derecho o el concepto que primaba anteriormente al Concilio Vaticano II era el concepto de verdad y en torno a la verdad se juzgaba a la persona. Incluso si nos remontamos a más antes, el que faltaba esta verdad, sí. considerado hereje, se podía hasta matar. Evidentemente, si decimos tenemos que elaborar la doctrina, la verdad, eso significa que la verdad ya no es el derecho fundamental, no. El derecho fundamental es la persona, es la vida de la persona humana, es la persona en sí misma, el valor de la persona en sí misma. Por lo tanto, la persona está por encima de el reconocimiento de esta dignidad y, por lo tanto, según Jesús,
lo sabemos en el Evangelio, cuáles son los mandamientos fundamentales: el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto que está diciendo, yo creo que a muchos sí les escandalizará esta parte, como decir, ¿cómo que está quitando la verdad y toda esta cuestión? Pero no solamente esto que se está mencionando del mandamiento del amor, sino hago memoria de cuando nuestro Señor sana en sábado, ¿verdad? Ahí está una verdad concreta del pueblo judío, el Shabbat como tal, que no solamente era una cuestión de ley, vamos a decir, civil, sino religiosa, es algo fuerte para el judío Y revelada, y verdad revelada. revelada. Además la puso al mismo Dios. Entonces, y de pronto le dicen, no, es que tú no puedes sanar en sábado. Y la respuesta precisamente del Señor fue, no en base a una predominancia, entre comillas, de la verdad, sino a la persona. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y también hay otro pasaje bíblico donde Jesús menciona, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, ¿no? En decir, a plenitud es a lo que se refiere de que este magisterio ordinario va madurando también, ¿no? Claro, sí, los ejemplos son muchos en el Evangelio. La ley de la pureza y de la impureza, referida a la curación de Sí. leprosos, al lavado de vasos, etcétera, etcétera. El perdón de los pecados. ¿Quién puede perdonar si no solo Dios? Jesús, el verdadero Dios, dice, ¿eso que implicaba? Que viene abolido el templo y el culto del templo. ¿Significa eso que Jesús rompe? Y entonces el Papa Benedicto vendría a decir, no, todas las instituciones del Antiguo Testamento se dirigen, conducen hacia Jesús, donde se van a realizar en su manera plena. ¿Ve? O sea, el mismo Evangelio nos habla ya de esa preparación que llega a su plenitud. Entonces, lo mismo después del Evangelio, el concepto de tradición y conocimiento de la verdad se va dirigiendo hacia el conocimiento de la verdad plena. Jesús es la verdad. Jesús ha fundado la Iglesia como portadora de esta verdad, pero la Iglesia se reconoce en camino en el descubrimiento y en la comprensión de esta verdad. Y eso es lo que vamos llamando la evolución del dogma, porque evoluciona en la comprensión, no en el dogma en sí mismo, en la verdad en sí misma, sino en nuestra comprensión sobre él a través de los tiempos, y que todo eso va a formar parte también, en un momento determinado puede formar parte del magisterio infalible porque se define, hay cosas muy claras que se definen desde el inicio. Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Dios es uno y trino, es decir, un solo Dios, pero tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Todo eso va quedando claro desde el principio, pero hay algunos dogmas que se fueron desarrollando aplicando los dogmas fundamentales, por ejemplo, la maternidad divina. María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. María como Inmaculada Concepción, un dogma que surge recientemente y que va a tener un proceso y un camino dentro de la Iglesia donde en un momento determinado hasta se discutía si María, y era válida esta discusión teológica sobre si María era inmaculada o no era inmaculada, hasta que la Iglesia se define, reconoce que hay un sentido, un sensus fidelium sobre la concepción inmaculada de la Virgen María. Entonces el Papa va a decir, lo proclamamos dogma de fe, y en esto se manifiesta el sentido de la fe. Hay una evolución también en el dogma en este sentido, en la comprensión de nuestra fe, y en el magisterio ordinario no infalible, sobre todo evoluciona. ¿Por qué? Porque cambia la verdad, no. Porque las preguntas que nuestra época pone a la verdad nos hacen replantearlas de una manera distinta, en continuidad con lo ya dado, con la tradición y con la fe de la Iglesia, pero que tiene que abrirse a una novedad, porque la vida es dinámica y no es estática. Y esta concepción de la tradición dinámica, sea el Papa Emérito Benedicto XVI, que el Papa Francisco, han sido claros en esta concepción dinámica de la tradición, que es la que da pie a esa novedad en la doctrina, vamos a llamarlo de esa manera, o a esa nueva manera de comprender o de matizar aspectos que quizás en otro tiempo convenía matizar otro tipo de aspectos y no los que conviene matizar hoy. Y hay varias cosas de lo que dice que se me vinieron. Una a la mente. Una vez
creo que lo habíamos dialogado, de cómo el Papa Benedicto, siendo cardenal ciertamente, con el tema de nuestros hermanos los ortodoxos, mencionaba de que quizá un paso para la unidad con la Iglesia Ortodoxa sería el no exigirles a ellos que acepten las verdades doctrinales, dogmáticas, etcétera, que se han generado dentro de la Iglesia Católica del 1054 para adelante. Como viendo el Papa Benedicto decir, si nosotros nos hemos llevado tiempo en llegar a concluir ciertas verdades de fe, por ejemplo, el purgatorio no lo creen los ortodoxos, ¿verdad? Y tampoco los católicos desde el principio fue así. Fue una cuestión de lo que es madurando esta parte del misterio. Siempre ha estado ahí. Es decir, que el dogma no es una cuestión rígida como tal, es una verdad que no cambia, pero la cuestión es, ¿lo sabemos todo sobre ello? No, o sea, es un misterio. Si aquel que dice que ya lo sabe todo, pues deja de ser misterio. O sea, entonces, Sí. en esa El parte. dogma te pone en camino, el dogma Exacto. te pone en camino y dentro de este camino también te pone unos límites, es decir, fuera de aquí no se puede ir, pero por aquí se puede ir profundizando. Sí, porque si no se agota, querer, y es absurdo querer agotar el misterio, ¿verdad? Pero esto que le mencionaba, es decir, de que Benedicto decía, pues quizá podemos unirnos y ya estar hablando de unidad. Y alguien pues decía, es que no se puede dar a la unidad, y esto lo sacan mucho ahorita por los esfuerzos ecuménicos del Papa Francisco, es que no podemos unidad si no se acepta toda la doctrina, si no se, pues no lo está diciendo así el Papa Benedicto XVI como tal, que sugiere que pudiera haber ya un nivel de unidad con los ortodoxos sin obligarles a creer lo que nosotros ya creemos desde el 1054, que fue cuando hubo la división, para adelante, respetarles su proceso de discernimiento respecto a estas verdades que nosotros ya estamos, vamos a ir seguros de ellas de alguna manera. ¿Usted cómo ve esta parte? Me recuerda, de esto ya se está hablando hace tiempo dentro de la Iglesia, o sea, dentro de la doctrina católica y de la teología católica se habla también de la jerarquización de los dogmas. Es decir, que hay dogmas que son, vamos a decir, la columna de nuestra fe. Y hay dogmas que son consecuencia de esas columnas de nuestra fe, como he aludido antes. Entonces, cuando nos mantenemos dentro de la columna de los dogmas de nuestra fe, es ahí cuando no nos podemos desviar y hay que partir de esa columna. Lo que pasa es que hay desarrollos posteriores, como dices, que distintas tradiciones cristianas, incluso de iglesias que se han separado de la Iglesia Católica, pues no han desarrollado. Y entonces se presenta como un tema de conflicto en el ecumenismo. El tema de la Eucaristía también, ¿verdad? Es uno de los temas, pero dentro de los ortodoxos, quizás los más ligados a los dogmas marianos y al dogma de la infalibilidad del Papa mismo. Ya el cardenal lo que propone, como tú aludes, el Papa emérito Benedicto XVI, el cardenal alemán, Walter Kasper, ya hace años también, él estuvo muchos años al frente de la Congregación para el Ecumenismo, para la promoción del ecumenismo dentro de la Iglesia Católica. Él ha escrito ahora un libro sobre toda su experiencia eclesiológica, es muy interesante, muy rico de contenido y que ya hablaba de estas cuestiones. No es fácil el ecumenismo, hay muchos elementos que nos bloquean, que es muy difícil de superarlos, pero sí quizás podíamos partir de unas exigencias, yo te diría, menos altas a un nivel del diálogo, ¿no? Y eso no significa rebajar la verdad, sino buscar realmente los puntos y los elementos comunes que seguramente el Papa emérito Benedicto XVI estaba refiriéndose a esa realidad. No es posible un ecumenismo o un diálogo, un avanzar en la unidad que quiere Jesucristo si ponemos la exigencia demasiado alta. Vamos a intentar buscar lo común, lo que nos une, hasta dónde y hasta cuándo. Y a partir de ahí vamos a ir construyendo sobre la verdad y sobre la identidad propia, porque la verdad forma parte de nuestra identidad propia. Uno no renuncia a la verdad que Jesucristo ha revelado, pero sí puede dialogar en el camino que en un momento determinado hemos dejado de hacer juntos y que ahora quizás podemos retomar desde otra perspectiva.
Diría el Papa Francisco, y ahorita retomando nuevamente el tema central, pero es bueno aclarar todo este tipo de cosas, diría el Papa Francisco que el, en su punto personal de vista, la unidad no va a llegar en un congreso de teología. Dice, este, y, y- 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 También, yo creo que también, y- pero y- no y- fundamentalmente, ¿no? pero de hecho, él lo aclara, Sí, dice, sí, hay que dejar a los teólogos que sigan dialogando, que sigan aclarando las cuestiones doctrinales y todo esto, pero él dice, el primer paso lo tendríamos que dar en la caridad, ¿no? Es sí, decir, en claro. el amor mutuo como tal, y fruto de ese amor mutuo, lo que le llama la iglesia la opción preferencial por los pobres, el que juntos podamos a atender a los más vulnerables y todo esto. Y el Espíritu Santo es más factible que haga el milagro de la unidad viendo que nos amamos y que pues seguimos dialogando, debatiendo las cuestiones doctrinales o, o informándonos, porque a veces es mucho prejuicio. Pero quisiera pasar con este tema, lo del Papa. No sé por qué se me vino a la mente una cita de San Ignacio de Loyola que puede ser un tanto, pues, disruptiva, tanto en su tiempo como ahora. Y traté de buscar la cita tal cual para no parafrasear. Y dice, a ver qué usted piensa de esto. Dice San Ignacio de Loyola, debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, o almas serían ahora, porque por el mismo espíritu y Señor nuestro, que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. ¿No es un fundamentalista aquí San Ignacio Loyola o cómo lo ve? ¿Qué Ten diría? en cuenta que San Ignacio de Loyola hacía un cuarto voto, Exacto. ¿eh? Es Y fidelidad al todavía Papa. los jesuitas lo hacen, todavía Exacto. que era la obediencia al Papa, Ujú. ¿eh? Un voto que no tienen todas las órdenes ni congregaciones religiosas. Porque el contexto de San Ignacio de Loyola, evidentemente, es lo que se ha llamado la contrarreforma. Y lo que se puso en cuestión en la llamada o mal llamada reforma, ya sabemos, no quiero entrar en eso, fue precisamente el papado. ¿Eh? Y por lo tanto el papado resurge ahora con los jesuitas como una reivindicación de lo católico. Es decir, hay un ministerio petrino que no podemos, ese es el contexto, vamos a decir, histórico. Conozco a San Ignacio de Loyola porque yo vengo de una congregación también ignaciana. ¿eh? Entonces yo he predicado y me he dedicado mucho tiempo también a predicar ejercicios espirituales y los he hecho. Evidentemente, yo creo que San Ignacio de Loyola, y siempre lo vamos a releer en el hoy de nuestra vida, quiere subrayar algo, que el Espíritu Santo no se da en primer lugar al individuo, sino que se da a la Iglesia. Y la Iglesia está formada por cada uno de nosotros, por los individuos. Y el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, es el mismo Espíritu que actúa, porque yo lo recibo por la mediación de la Iglesia. Es el mismo espíritu que yo recibo. Por lo tanto, si está actuando en mí, cuánto más va a estar actuando en la Iglesia entera. El concepto de obediencia de San Ignacio de Loyola, que viene, como dice, a decir, si me dicen que es negro, pues yo voy a hacer negro aunque yo lo vea blanco. Quiere acentuar que es más fácil que yo me equivoque que no que se equivoque la Iglesia entera. Ese es el punto. Yo creo que ese es a lo que vamos, porque si me permite que le interrumpa en esta parte, lo tengo de hecho aquí a tratar. Eh, em, entendemos que en el magisterio ordinario pudiéramos disentir del Papa y de los obispos, ¿ah? O sea, podríamos disentir. Pero no sé si usted es párroco, es pastor, no se le hace, y esto lo voy a dejar hipotéticamente a ver qué piensa usted, no se le hace que al estar diciendo casi casi solamente obedezcamos al Papa cuando habla es cátedra o en magisterio extraordinario, en el ordinario, básicamente, pues que cada quien haga lo que quiera, que piense, puede estar en contra del Papa, son opiniones del Papa, y podemos disentir al fin y al cabo. Pero usted está mencionando un punto aquí, está diciendo, ok,
pero hay una verdad de que si vamos a reclinarnos en la confianza en algo, o nos reclinamos en el propio parecer, o en el parecer de unos poquitos, o nos reclinamos en una iglesia, en un ministerio petrino que de entrada está asumido como nosotros católicos, que está teniendo una asistencia particular en el Papa, al punto de que yo se lo he comentado en privado. A mí me extraña, una vez en el chat alguien se me metió diciendo que el Papa era marrullero y insultándole y todo esto. Entonces lo bloqueé, pero después se ofendió porque dice, es que tú también dices marrullero a otras personas. Espérate, espérate, pero es que ¿te quieres poner al mismo nivel del Papa? O sea, estamos cayendo en esa cuestión, me parece. O sea, es mi percepción. No sé, ahorita usted es párroco, conoce a tantas comunidades y laicos, pero creo que eso está siendo muy peligroso, que por querer defender la doctrina estamos saboteando una visión tan católica como es la visión del papado. Recientemente el cardenal Scola, que nadie puede decir que es un modernista, ante una pregunta similar terminó diciendo, bueno, yo te respondo, mis padres y de mis abuelos siempre escuché una cosa, el Papa es el Papa. O sea, como queriendo decir, espérate, claro que puede equivocarse, claro que podemos disentir en cuestiones de magisterio ordinario con él, pero espérate, hay un nivel, el Papa es el Papa. ¿Qué piensa usted de esto? Evidentemente, y hay una confusión y yo creo, si me hablas así, en estos términos, yo diría hasta una ignorancia sobre la teología católica y sobre la manera en que nosotros nos referimos al magisterio de la Iglesia. Magisterio extraordinario, infalible. Magisterio ordinario no es infalible. El que no sea infalible, no es infalible porque es indefectible, porque progresa también. ¿eh? ¿Significa eso que yo puedo disentir a cualquier nivel? Ahí yo diría, ahí está el error. ¿eh? Y una confusión. Esas mismas personas, porque los que afirman que como el magisterio ordinario no es infalible, yo puedo disentir, se hacen desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de, de aquellos que llaman liberales o modernistas o progresistas, que no cuentan con ningún tipo de magisterio dentro de la Iglesia, sino con el pueblo de Dios, el pueblo sencillo, sí, pero cada uno tiene al Espíritu Santo, más en el sentido protestante, Un o, subjetivismo, más o menos, ¿no? perdón, Como un subjetivismo. como O un sea, subjetivismo de la fe, depende sí, de mi visión y punto. y que se asocia también a ese principio moderno, que ya veremos que en el otro extremo también, queriendo afirmar lo contrario, están cayendo en el mismo error, que es el principio moderno de la libertad, que conlleva la libertad de pensamiento y la libertad de expresión como el signo de una persona adulta y madura. Lo comparto, Lo comparto en cuanto a que una persona tiene que tender a formarse el propio criterio. Pero hay un criterio que es un criterio en la fe en el que cuenta también el magisterio ordinario. Es decir, el magisterio ordinario por el ministerio petrino y el ministerio de los apóstoles tiene que orientar, tiene que guiar, tiene que acompañar en la manera de vivir y entender nuestra fe y también de expresarla, es decir, de evangelizar en nuestro hoy, respondiendo a las preguntas de nuestro hoy, que muchas son las de siempre, pero que se viven y hay que expresarlas y hay que comunicarlas quizás de una manera distinta. Entonces, se puede disentir y se puede a cualquier nivel del magisterio ordinario. ¿Qué tengo que hacer yo ante ese magisterio ordinario? Es que como no es infalible, significa que yo puedo opinar distinto. Si tú te pones al mismo nivel al que se ha pronunciado el magisterio y has hecho todo lo posible para adherir a él, porque ese es el primer paso. El primer paso es acoger el ministerio petrino y el ministerio apostólico. Tú te haces esfuerzo, te están intentando orientar en la vivencia y en el entendimiento y en la proclamación de la fe. Tienes que hacer el esfuerzo por comprenderlo. Tienes que hacer el esfuerzo por asentir. Tienes que hacer el esfuerzo por caminar en comunión. O sea, Hoy, disculpe que le interrumpa aquí. Lo que me está diciendo en este primer paso, sobre todo para que la gente lo entienda, lo que está diciendo usted es, claro que puedes disentir del magisterio ordinario, pero de entrada
el acto es aceptarlo, o sea, en el sentido de apertura a eso. Pienso un poquito en lo que decía también Ratzinger, hoy Papa Benedicto, emérito Benedicto, que decía que ese veía como uno de los vicios de los críticos del Concilio Vaticano II. Dice, ya de entrada se acercan con prejuicios a los textos, dice. O sea, si se están acercando al Concilio Vaticano, a los textos del concilio, ya con los prejuicios como tal, dice, será muy difícil que puedan comprender el verdadero espíritu del concilio, no el que manipularon ya después, ¿va? Entonces, lo que usted está diciendo es decir, vamos a ponerlo así como en requisito, así como con manzanitas y peras para que entienda la gente. Lo que está diciendo, ¿tienes derecho a disentir del magisterio ordinario del Papa? Sí, pero primer paso tendrías que tener apertura de escucha, de entendimiento sobre ese magisterio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy interpretando bien? Y buena voluntad de aceptarlo en su ministerio propio. Ok. ¿Eh? Cuando has hablado del Concilio Vaticano II, estamos hablando de la expresión suprema del magisterio ordinario, donde se está presente en la enseñanza sub Petro y cum Petro todo el magisterio de la Iglesia, es decir, todos los obispos en comunión, que dan una enseñanza para todo el pueblo de Dios. Un concilio es una actualización, vamos a decirlo así, una actualización de la vivencia de la fe, una actualización de la evangelización y la misión de la Iglesia. Entonces, el primer paso que tengo que dar, ¿cuál es? Es de adhesión, porque es el magisterio supremo, no infalible, pero sí supremo, que es el de un concilio vaticano. Entonces, yo no puedo fundar mi fe católica, vivirla y expresarla y difundirla fuera de la comunión de un concilio. ¿Cuál es en este caso, yo diría la misión fundamental del magisterio actual? Es que ese concilio se lleve a cabo, se viva, entre a formar parte del común sentir de la Iglesia, desde el último de los fieles hasta el Papa. No es luchar contra el concilio, porque eso sería volver atrás. Y no poner este concilio contra los otros concilios forma parte del magisterio progresivo y del conocimiento de la verdad. Se puede disentir, tu pregunta, ¿no? ¿Se puede disentir o no se puede disentir? Sí, si has hecho el esfuerzo y si tienes las capacidades, las facultades y el conocimiento necesario de que tu discurso esté al mismo nivel del que pronuncia este discurso. Estoy hablando ya de teólogos, Cristian. Yeah. No estoy hablando de cualquier persona. O sea, yo no me voy a considerar nunca, al menos personalmente, al nivel del Papa. Como para disentir. Como Bueno, para disentir. O sea, yo voy a intentar entender, yo podré tener mi criterio. Y mira que yo intento estudiar, intento formarme mi propio criterio, sea desde la fe, sea humano, sea a otros niveles de la vida. Pero cuando se trata del Papa, yo lo primero que voy a intentar entender es por qué el Papa dice esto. Y si dice esto es porque tiene sus razones. Entonces yo tengo que indagar para hacer lo posible para asentir a este magisterio del Papa. Ordinario. No estoy hablando del magisterio ordinario, que ya todo el mundo, vamos a decir, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Iglesia no prima el concepto de la libertad de expresión. La Iglesia prima el concepto de la fe común, de la revelación. Una revelación que tiene que ser vivida por cada uno de nosotros, no aislados, no en solitario, sino en comunión. Déjame que te diga 3 cosas que creo que están en el documento preparatorio del proceso sinodal. Cuando el Papa ha hablado de cómo caminaba Jesús, cuáles son los elementos escriturísticos de este caminar juntos, él propone 4 figuras fundamentales. La primera figura es Jesús. Evidentemente, sin Jesús no hay nada. Ahí está en el centro. La segunda figura, Jesús se dirige a la multitud y hay una multitud que seguía a Jesús. Y va contando cómo en el caminar juntos está Jesús, la multitud, segundo personaje importante, y el tercero son los apóstoles. Los apóstoles tienen relación con la revelación y con la proclamación del reino, es decir, con la misión que se encomienda a la misión fundamental que Jesús viene anunciando la buena nueva del reino. Dice, y hay un cuarto. Dice, y el cuarto es el antagonista.
Y ahora, referente al magisterio, vamos a ver cómo esto se aplica. Lo quisiera leer, Sí, sí, sí. porque dice, ¿qué pasa si falta uno de estos elementos? Dice, si falta Jesús, en su lugar se ubica otro. La iglesia se transforma en un contrato entre los apóstoles y la multitud. Evidentemente, si falta Jesús, aquí se trata de que discutamos a ver quién tiene razón y no, y nos tratamos de posicionar para ver quién gana la batalla y el discurso y a ver quién tiene razón, ¿verdad? Si falta de Jesús, ¿de quién discutimos? ¿Cuál es, de quién estamos hablando cada uno de nosotros? Dice, si terminará por seguir intereses del juego político. Si falta Jesús, seguimos líderes. Líderes, personas que están unas en contra otras, que tienen una línea o que tienen otra línea. Si los apóstoles, vamos a ver los segundo elementos, si faltan los apóstoles. Antes de que pase eso, porque sí me gustaría hacer como también unas aplicaciones muy concretas pastorales para que entendamos que esto no quede solamente como en abstracto, sino en nuestras comunidades, en nuestro diario vivir. Esta primera cuestión de que si se quita a Jesús, uno presupondría que ese elemento no se está dando en la iglesia. Exacto. Pero, no sé, usted como párroco, ¿se está hablando de doctrina sin atender a Jesús? ¿Se está, usted cuál es su experiencia de esta parte? O sea, sí, porque se puede dar, uno podría decir, es ridículo estar hablando de doctrina y defender doctrina y sin Jesús, pero es que vemos, no sé, la parábola del fariseo y el publicano, ¿ah? O sea, doctrinalmente perfecto, moralmente perfecto, todo eso, pero no salió justificado delante del Señor. ¿Se puede dar que nosotros podamos defender doctrina sin tener a Jesús en el centro? Claro que se puede dar. Perfectamente. Si uno no ha hecho la experiencia de ser discípulo de Jesús, se puede dar. Si uno se centra en la asimilación de contenidos nada más, en Ese la es el punto. asimilación de doctrinas, en la asimilación de verdades reveladas. No, verdades reveladas por quién, por Dios. Dios es alguien. Y en primer lugar, Dios lo que ha hecho es entregarnos su vida. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Y el Hijo, que ya sabemos quién es, el Verbo encarnado, es Jesús de Nazaret, que me invita ¿a qué? Al seguimiento, a ser su discípulo. Y dentro del ser su discípulo, el discípulo tiene que estar dispuesto a seguir el mismo destino que Jesús. El que quiera ser mi discípulo, ¿verdad? Ya sabemos ese capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, del 8 al 10, las condiciones del discipulado. Esa experiencia es la fundamental en la Iglesia. Vivir los cristianos. Ahora, en esa experiencia entra a formar parte de la comprensión de la misma. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el mensaje fundamental de Jesús? ¿Qué nos ha revelado Dios? Dios ha entregado su vida y Dios se ha revelado a sí mismo. Y ahí vienen la doctrina. Se ha revelado. ¿Cómo se ha revelado a sí mismo? Jesús nos ha mostrado el rostro auténtico y verdadero del Padre. Esa es la misión de la Iglesia. Comunicar ese testimonio, anunciarlo, la buena noticia, la misión de la Iglesia, la evangelización, y a la vez también esa evangelización se tiene que realizar con un contenido. Eso es la doctrina, ¿verdad? La doctrina viene luego, primero viene el contenido. Es el encuentro, es Jesucristo, es su persona, es su vida, es su mensaje, es su muerte, es su resurrección. Prácticamente lo que está haciendo es parafraseando un numeral de Deus Caritas es de Benedicto, que decía que la fe ante todo, o primordialmente, no es un acto intelectual abstracto o una respuesta ética o moral, sino es un encuentro con un acontecimiento y una persona viva y real. Que es O sea, Jesucristo. no está menospreciando la doctrina, ni está Ni mucho menospreciando la menos. moral. Lo que está diciendo es que antes de doctrina y antes de moral, hay una persona viva. Y el problema es que, repito, no sé en su experiencia como párroco, pero a veces me da la impresión de que priorizamos la doctrina por encima del encuentro con Jesús, que ni siquiera posiblemente podemos estar haciendo apologética y ni siquiera llevar vida de oración, ni siquiera confrontándonos con el Señor, ¿va? Y olvidar la experiencia querigmática. También. Es decir, una iglesia querigmática de anuncio del Evangelio es fundamental.
Algunos dicen, ¿cuál es el tema? ¿No? ¿Cuál es el fondo de la pregunta? El fondo de la pregunta es si se puede disentir o no del magisterio ordinario, que se dice que no es infalible. Y a aquel nivel se puede disentir, ¿verdad? Es así, ¿no, Cristian? De lo que Sí, estamos no, hablando. ¿Eh? y como dije al principio, Pero más estamos que poniendo bases también de exacto. experiencia cristiana. ¿Eh? Y más que entrevista, lo que le dije es como un diálogo, y en un diálogo uno se va por una rama. Al final tengo todos el esqueleto para llegar a conclusiones, ¿verdad? Pero esto no se sale del tema con el Ni Papa, mucho menos. porque precisamente el segundo personaje que iba a mencionar, primero Jesús, después decía los discípulos. Los discípulos era el segundo personaje. ¿Qué pasa si faltan los discípulos? Es decir, los apóstoles, autorizados por Jesús e instruidos por el Espíritu, no se niega su misión. Autorizados por Jesús. Ellos reciben las llaves, el poder de atar y desatar, de perdonar los pecados. Es el elemento de comunión dentro de la iglesia. E instruidos por el Espíritu, dice, el vínculo con la verdad evangélica se interrumpe y la multitud queda expuesta a un mito o a una ideología sobre Jesús, ya sea que lo acepte o que lo rechace. Es muy importante esto que dice el Papa. Ahí tenemos el magisterio. Sin los apóstoles, es decir, sin el magisterio, perdemos la conexión con la verdad evangélica. Se interrumpe además esa conexión. La multitud queda expuesta a una ideología sobre Jesús, a pensar, a doctrina. A doctrina. Y finalmente queda la multitud. Sí, la multitud. La multitud también una cuestión, entonces con esto de los discípulos, esto pegaría mucho a ciertas corrientes que quieren ya tener una visión simplemente laical de la iglesia, ¿no? O sea, en el hecho de diluir cualquier tipo de jerarquía, etcétera. Y evidentemente son de tendencia un tanto más liberal, modernista y todo esto, pero no siempre, porque no sé si también a usted le ha pasado ver que hoy los que confrontan más esta parte de los discípulos, del magisterio, de la jerarquía, no son propiamente solamente modernistas, sino son laicos podemos decir, de extracción más conservadora tradicionalista, ¿eh? Quienes tienen un grave problema continuamente con obispos, con el Papa, etc. Están cayendo casi en el mismo error en el que caen los modernistas, ¿verdad? Porque al final los dos buscan una cosa, están terminando casi diluyendo la autoridad del discípulo, ¿no? De los discípulos, del magisterio. ¿O cómo lo ve usted? Y además no se dan cuenta de que ellos también llevan el espíritu del modernismo. Ya. El espíritu del modernismo es la libertad de opinión. Mi opinión puede ser contrastada, tengo derecho a opinar. Y aún más, la afirmación ahora es la hora de los laicos. Sí, señor. El Vaticano II es el tiempo de los laicos, pero no de los laicos en contra de los obispos, no de los laicos en contra del Papa, sino en comunión. Es la hora de la Iglesia, pueblo de Dios, en comunión, juntos, caminar juntos. Entonces, cuando yo empiezo a decir la hora de los laicos, significa que el laico ahora le tiene que decir al magisterio lo que tiene que creer y no, lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Vamos mal. ¿Basados en qué? ¿Basados en qué? ¿En la autoridad de Jesús? No. Basados quizás en la experiencia humana que todos llevamos encima, que es la experiencia del pecado y del escándalo. Ahora, como el magisterio se ha manifestado no como el portador, dicen ellos, de la doctrina de Jesús y la ha traicionado, y ponemos el escándalo a flor de piel, el escándalo que ha habido dentro de la iglesia, entonces ahora resulta que se han cambiado las ternas, como si el laico fuera más puro y más santo que el magisterio. O sea, el pecado lo llevamos todos dentro y lo cometemos y somos pecadores y por eso están los sacramentos y Jesús dispuso los sacramentos para santificarnos, para perdonarnos, para renovarnos, para convertirnos, para transformarnos, ¿verdad? Y desde ahí, o sea, yo no puedo tomar el escándalo, lo dio Pedro el primero. Y Jesús no dejó de fundar su iglesia sobre Pedro. Cuando el primer escándalo lo dio Pedro, con la negación de Jesús, ya lo sabemos, ¿no? Entonces de esto ha hablado. Se niega el principio de la libertad de expresión con el criterio propio, yo soy un ser autónomo, yo soy un ser responsable, yo soy un ser maduro,
que tengo la capacidad, porque tengo la capacidad de razonar y de investigar y de indagar, de interpretar las escrituras, porque yo también he recibido el don del Espíritu Santo. Y resulta que me vuelvo también protestante, porque aparto la mediación y la comunión con la Iglesia y ahora soy yo el que quiero decirle a la Iglesia cómo tiene que ser. El Inclusive hasta laico, en retórica, padre. individual, único o un grupito, basándome no en el magisterio en cuanto tal como ministerio, sino en 1, 2, 3, 4, 5 obispos que disienten de ese magisterio ordinario, y entonces yo hago grupito con ellos, hago grupito con ellos, partido político. Le digo que increíblemente estos que se pudieran creer los ortodoxos y todo eso, como usted dice, caen en actitudes modernistas y caen en actitudes protestantes porque hasta la misma retórica, hablábamos un poco en privado, no investigué el nombre, se me fue, uno de los santos más importantes de rito oriental que está en la Basílica de San Pedro, es el único de rito oriental que está ahí en la estatua, al menos en la nave principal, y él fue martirizado por su fidelidad al Papa, y la terminología que le decían era papista, papólatra, etcétera. Y hoy está flor. O sea, si usted quiere ser fiel al Papa, corre un gran peligro de que le llamen papólatra, ¿va? En este sentido, ¿va? O papista. Entonces, pero ¿quién se lo dice? Que se lo diga un modernista y todo eso, pues estamos acostumbrados. Pero, o que se lo diga un protestante, estamos acostumbrados. Pero hoy, ¿por qué están saliendo este tipo de descalificaciones por parte de los que se dicen defensores de la doctrina? ¿Ah? No, porque con la misma razón que afirmamos esto, no nos damos cuenta de que estamos dando al traste Exacto. con la gran tradición de la Iglesia, que somos una Iglesia que siempre hemos llamado una santa católica, apostólica, y algunos dicen romana. Bueno, romana no entra dentro del clero, ya sabemos. No. No forma en el sentido de que el estar en Roma o no en Roma no es lo que forma parte de la identidad, sino la comunión. La comunión de todos los fieles entre sí, con sus obispos y con el Papa. En este sentido, el Papa, evidentemente, tiene la sede en Roma. A lo largo de la historia ha tenido la sede también en otros sitios. Recordamos Aviñón, y todo eso fue un problema grande, ¿no? Pero evidentemente sí dan al traste, queriendo afirmar ellos la auténtica doctrina, dan al traste con la doctrina tradicional. Y no podemos eludir que somos papólatas, como tú dices. A ver, la Iglesia católica es mariana. No hay cristianismo sin marianismo, es decir, sin acoger a María como madre. No lo hay. Yo soy cristiano y soy mariano, porque sé que ser mariano significa ser cristiano, porque María siempre será aquella que va a hacer nacer a Jesús en mi vida y la que me va a decir siempre, haz lo que Él te diga. María, la Virgen María, es la primera cristiana, vamos a decir, en fidelidad y en vida, y en realización de vida cristiana. Por otro lado, soy cristiano y por lo tanto también soy romano en el sentido de que acepto un ministerio que es petrino. Soy cristiano y soy petrino, porque la roca sobre la que Jesús funda su iglesia es Pedro. O sea, muchos nos hemos llenado la boca de apologética diciendo que la iglesia de Cristo es una iglesia petrina, fundada sobre el fundamento que es Pedro, y ahora nos pasamos la vida hundiendo a Pedro, al ministerio pedrino, y lo hundimos ¿en base a qué? ¿En base a mi criterio? ¿En base a qué? En base de que yo ahora considero que el fundamento y el depósito de la fe no reside en el ministerio petrino, sino que reside en mí, y que el ministerio petrino lo está traicionando. Yo por encima del ministerio petrino, yo, pensemos bien lo que estamos haciendo, ¿no? Y aún con buena voluntad, padre, pero Me no idolatro saben. a mí mismo. Exacto. O sea, porque Prefiero que me llamen papólatra a que no ególatra. ególatra. Entonces, ¿Eh? aquí la cuestión está también, eh, a mí me preocupa, o al menos me ocupa, eh, o déjeme primero poner un símil para ver la magnitud de mi preocupación, o si usted la percibe así. Un papá
que habla a los hijos mal de su mamá, inclusive en cosas que sí tiene mal su mamá. Está comprobado que cuando él es niño, y sobre todo está creciendo apenas en su criterio, eso deforma ya la relación y el vínculo con la madre. Eso está comprobado también por la neurociencia, etcétera. O sea, es lapidario envenenar la mente de un niño, de un padre hablándole en contra de la madre o una madre hablándole en contra del padre. Aunque sea verdad, aunque supongamos que sí, tu papá es un desgraciado y todo, y supongamos que lo fuera así, envenena, no coopera nada. Yo creo que el drama más grande que estamos teniendo ahorita en tanto católico, tanto consagrados como laicos, que dan golpes bajos al Santo Padre, el daño se lo estamos dando a las nuevas generaciones. Yo no sé si hoy por hoy un niño, un joven, tiene el concepto de el obispo, del papa que se tenían antaño. Si hablan de tradición y hablan de todo esto, estos, en nombre de la doctrina, están destruyendo ese legado. Porque yo no sé si hoy por hoy, al estar escuchando este tipo de retórica, los católicos que van comenzando, o los niños o los jóvenes, van a recibir realmente la herencia que nosotros tenemos respecto al magisterio, a los obispos y al papa. No sé si usted lo ve así. Sí, reciben la herencia de la libertad de opinión, Ya. entrada dentro incluso de la Iglesia Católica. La libertad, a ver, ¿cuál es la libertad cristiana? ¿Libertad de opinión en primer lugar? No. La libertad cristiana, en primer lugar, es liberación del pecado. Jesucristo nos ha salvado, nos ha liberado. ¿De qué? Es de la esclavitud del pecado. La libertad cristiana, en primer lugar, no es libertad de expresión, es libertad del pecado y del egoísmo humano. Esa es la primera libertad que nos ha dado Jesucristo. Después, ¿qué va a significar esa libertad? ¿Libertad para qué? ¿Para hacer lo que yo quiera? Entonces vendrá la libertad de opinión, la libertad de expresión, no. La libertad para amar. Ujú. O sea, Jesucristo nos ha liberado nuestra libertad para que seamos capaces, saliendo de la esclavitud del pecado que nos conduce a la muerte, ser capaces de amar a los demás, de amar al prójimo. Y en esa tarea, Él se ha comprometido, como sabe que aún no vamos a ser capaces por nuestro pecado, se ha comprometido a hacerlo en nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la libertad cristiana. Esa es la libertad cristiana. Y esa libertad cristiana se realiza como solos, en solitario. Es algo que yo tengo que vivir y el Espíritu Santo ha sido dado a mí para que yo pueda vivir solo mi libertad cristiana, no, para que yo la viva en comunión. Ahora, cuando yo tengo... No, Sí, perdón, que ahorita que va a pasar a la parte de la comunidad, a la comunión, antes de esto sí quisiera mencionar, porque esto sí me lo mencionó en privado, y no quiero que se deje de mencionar. Usted dice, supongamos que una persona disienta del magisterio ordinario del Papa. Lo puede hacer, ya usted mencionó, que esté preparado, conocimiento, que tenga buena voluntad de recibir, de entender esto del Papa y todo esto. Pero usted también me mencionó una vez en privado una cuestión que decía, y si hay algún tipo de disentimiento que tiene que llevar a un tipo de corrección, hay que ver si la cuestión pública es la prudente. exactamente cuál es la vía mejor. Es decir, Porque tiene que ahorita está buscar... hablando usted del amor. Evidentemente, lo primero que se tiene que hacer es no autoafirmar el pensamiento de uno. Lo primero que tiene uno que buscar es el bien común y por lo tanto tiene que llevarlo a las instancias adecuadas, ¿eh? Evidentemente, ahí vemos que dentro de la estructura eclesial no es fácil, no es fácil llevarlo a las instancias adecuadas. Pero creo que hoy con este proceso sinodal, con el sínodo de 2021-2023, se está empezando a dar esta realidad. O sea, yo ahí ya se me está, es lo que, ¿cuántos están criticando también este sínodo 2021-2023 que están diciendo, es la hora del laico, que están diciendo, tenemos que hacer sentir nuestra voz, que están diciendo, ahora es cuando tenemos que hablar? Y están tirando por la borda el sínodo 2021-2022, donde se nos está diciendo, vamos a escucharnos, hablemos, escuchémonos, llegamos, hagamos llegar, no nuestro pensamiento, y ahí viene otra cosa muy importante, cuán fácil es confundir nuestro pensamiento con la voz del Espíritu Santo. No hay un proceso auténtico de conocimiento cristiano, sino en el don del Espíritu. Y el don del Espíritu siempre es discernimiento.
Y el discernimiento tiene que ver también con esa libertad liberada por Jesús, salvada por Jesús. Es un discernimiento de nuestras esclavitudes, egoísmos, necesidades, deseos, motivaciones inconscientes. ¿Cuántas veces todo eso sale a flote y se disfraza de doctrina? Y se disfraza de pensamiento, ideología. ¿Cuánto nos ha advertido el Papa también? Cuidado, no caigamos en la ideología. Y es ahí que cuando separamos también de la multitud, está ahí también, la multitud, la relación de los apóstoles con Jesús se corrompe en una forma sectaria y autorreferencial de la religión. Y la evangelización pierde entonces su luz, que proviene solo de Dios, el cual se revela directamente a cada uno, ofreciéndole su salvación. Evidentemente, acabamos con el subjetivismo, cayendo en el subjetivismo de la fe. Cuando yo soy el autorreferencial, caigo en el subjetivismo de la fe. Soy yo el que tengo el criterio de la verdad. Ya no es el ministerio petrino ni el ministerio apostólico. Algunos hablan, Jesús está en el centro. Pues es lo que estamos diciendo, Jesús está en el centro. Pero es que Jesús, para que siga estando en el centro, ha dejado un ministerio petrino y apostólico. Y eso lo ha dejado para que la multitud, el pueblo de Dios, caminemos todos juntos y Jesús no quede apartado de nuestras vidas concretas que se tienen que manifestar en una manera de vivir moral, en unos contenidos que son los contenidos de la fe, que es también nuestra doctrina. Por eso todo se basa, y el centro es Jesús, y se va desarrollando a través de lo que es el magisterio de la Iglesia. La adhesión forma parte de este camino de comunión al que los cristianos estamos llamados a vivir. Porque Jesús dijo que sean todos uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Jesús nos ha llamado a la unidad. Y esa unidad siempre, para mí, es el criterio de escándalo. ¿En qué les conocerán? ¿En que todos piensan de la misma manera? No, tampoco es eso. ¿Verdad que no? Pero sí, y por eso el ecumenismo y toda comunión tiene que empezar en que se aman unos a otros. ¿Cómo? De cualquier manera, como yo les he amado. Yo suelo decir que esto que se menciona de las primeras comunidades cristianas, de cómo los paganos, entre ellos los romanos y todo esto, cuando veían a los cristianos, yo un poquito haciendo un juego de palabras, pero digo, los escritos y toda esta tradición pagana respecto a las primeras comunidades cristianas se admiraban y no decían, mira cómo están doctrinalmente correctos, mira cómo son de ortodoxos, no, decían, miren cómo se aman. Esa era la expresión de los paganos cuando vienen a las primeras comunidades, ¿verdad? Miren cómo se aman. No estábamos con esto reduciendo la doctrina y todo esto, pero al pan y al vino vino. O sea, cuando se pone la prioridad, la doctrina, que el encuentro personal con Cristo, que evidentemente no se puede despegar del hermano, lo vemos en las cartas de Santiago, por ejemplo. Entonces, caemos en algo complicado. Quiero que también nos termine de hablar de los otros dos personajes que estaba mencionando para no olvidarlo, pero con esto último que estaban mencionando con la cuestión de los discípulos, y usted que está, bueno, usted está leyendo en lo del sínodo, a ver, espérame que aquí, ok. Recientemente a un sacerdote que hizo un comentario con esto de que si el Papa se equivoca o no se equivoca, y que lo puso, me parece, de manera muy simplona. Yo respondí lo siguiente, totalmente de acuerdo, o sea, el Papa solamente cuando habla es cátedra podemos tener la garantía de que no se va a equivocar. ¿Eh? El Papa solo es infalible cuando habla es cátedra. Ahora bien, cuando no habla es cátedra, pregunto yo, ¿quién es el que puede decir que el Papa se equivocó? Es una pregunta que a veces no nos estamos haciendo. O sea, queremos decir, no, no hablo es cátedra, tiene derecho a ser refutado el Papa, entonces, pero tú tienes la autoridad de decir, ¿quién es el que puede decirle al Papa a corregirle la plana, diríamos en México, la tarea? ¿Quién es el que puede
hacer ese tipo de corrección. Ya usted un poquito dio, sí, tendríamos que estar hablando ya a niveles también teológicos y de bastante responsabilidad. Y sigo diciendo, y ese que puede decir al Papa que se equivocó, por si acaso esa persona también se equivoca, porque también tendremos que entrar ahí. Sí, porque fue el cardenal X que corrigió al Papa. Y nunca nos preguntamos si ese cardenal se puede equivocar. Y se puede equivocar con la corrección que le dijo al Papa. O sea, empezamos esta parte de autorreferencial y bueno, termino diciéndole aquí. O los que dicen que el Papa se equivocó son infalibles a la inversa, es decir, son infalibles en todo momento menos respecto a los pronunciamientos ex cátedra, que es creo que lo que estamos llegando. O sea, el Papa no se puede equivocar, solamente es cátedra. Todo lo demás podemos corregirlo, podemos denunciarlo, podemos, etcétera. Estamos cayendo en una actitud de decir, tengo una forma de ser ex cátedra yo no me puedo equivocar, porque evidentemente esos no aceptan de que la corrección que le hacen al Papa es una equivocación por parte de ellos. Ellos creen que es una verdad casi ex cátedra de que ellos no se están equivocando al tener este comportamiento y estas correcciones. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿no cree que también todo este problema tenga que ver con problemas del corazón en el sentido bíblico, con problemas de la intención? O sea, que en realidad hay algo ahí mal en esto. En fin, yo me consideraría personalmente muy arrogante si pensara eso. Eso es lo primero que a mí me vendría a la mente si yo tuviese esta actitud. Si yo tuviese esta actitud, ¿no? El problema es que yo veo que muchas de estas personas dicen que son los profetas de hoy. Y en ese sentido yo me consideraría doblemente arrogante también, si eso me ocurriera, y porque del primero que yo sospecharía es de mí mismo, no de otro, ¿entiende? Y menos, y menos del Papa, ¿eh? Y menos de todo un colegio episcopal, que al final acaba cayendo. Mire, le acabo de poner aquí, el Papa no es Dios, ojo. Y Pues aquí sí, yo pero ¿quién está preguntaría, diciendo eso? exacto, pero aquí, ¿Pero quién está diciendo eso? Entiendan lo que estamos diciendo, que aquí hemos hablado que es Cristo. Sin ya, Cristo no hay nada. Cristo, multitud, apóstoles. pero lo pongo precisamente, padre, por eso. El Papa no es Dios, lo tenemos confirmadísimo. Ahora, ¿cuánta vida de oración nosotros llevamos para reconocer que con mucha frecuencia nosotros nos ponemos como dioses? Nos está faltando esa El autocrítica. Papa no Dios, soy yo. El Exacto, o Papa sea, no es profeta, soy yo. El Papa no dice la verdad, soy yo. ya, El Papa evidentemente uno no lo no afirma. es fiel a Cristo, soy yo. Exacto. Evidentemente, no decimos así verbalmente, yo soy Dios, el Papa no es Dios, ¿va? Pero El cuando ves Papa no después, obedece a Dios, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. exacto, o sea, entonces, y no hay, por eso, muy bueno, no estamos pasando, listo, no eres papólatra, pero no serás ególatra. Ególatra, seguro. Pues es que, O por sea, Dios. es tan No, delicado. no te confundas, el profeta en primer lugar, el profeta en primer lugar es aquel que tiene una experiencia única con Dios. Y desde esa experiencia con Dios, el profeta siempre busca desde el amor y desde la fidelidad a Dios, siempre va a buscar el cambio y la conversión. El cambio y la conversión en fidelidad a Dios, en fidelidad al amor de Dios, ¿verdad? Y el profeta siempre acaba con una palabra de esperanza. Dios va a intervenir. Y va a intervenir en favor de su pueblo, no en favor mío para ratificarme que yo tengo razón en contra de los demás. Porque la voz del profeta no es al final, miren cómo yo tengo razón. Que Cristian, es muy fácil engañarse a sí mismo y darse ínfulas de grandeza ante una realidad, y sobre todo si esas ínfulas de grandeza te la da la gente, todavía te sube mucho más, te sube mucho más. El cristiano que sigue a Jesús en la iglesia busca la comunión. Y busca la comunión desde el amor y sabe que humildemente, pues uno no está a la altura de muchas cosas.
no estamos a la altura de muchas cosas. Yo cuando escucho al Papa, yo me doy cuenta cómo ese hombre tiene una riqueza de vida, tiene una riqueza de conocimiento, tiene una sabiduría divina y humana, tiene tiene un tacto pastoral que Ujú. le viene de su experiencia de Jesucristo. Que el que diga el Papa no es profeta, está fuera del está fuera de la realidad, porque el Papa está actuando. Que siempre te vienen los mismos temas, ¿verdad? Que siempre te van a venir, no, es que ya nos han demostrado con la Pachamama y con Sí. que... A ver, escuche, si que usted no entienda ese gesto, que usted no entienda lo que ha pasado, que usted interprete una realidad en sus criterios y en sus categorías y en sus formas, no significa que la realidad ha sido así. El Papa habló muy claro, eso no es un acto de idolatría. Cuando nosotros entendemos lo que es la inculturación del Evangelio, nos damos cuenta que va por ahí la cosa, que va por ahí, que a algunos le hace significado ambiguo ese gesto que se podría haber hecho de otra Sí, manera. yo personalmente Pues lo... bueno, está bien, quizás no ha sido el más adecuado, pero Ujú. tachar eso de idolatría y quitar toda autoridad a un ministerio puesto por Jesús en la iglesia, no por nadie más que por Jesús, creo que es una osadía que va más allá de que yo diría de las posibilidades o de lo que a nosotros nos corresponde. Ya, no, y a veces se da precisamente ahorita que puso el ejemplo de la Pachamama, yo suelo decirles, nos escandalizamos por la Pachamama como entidad de idolátrica, ídolo y todo eso, pero volvemos a decir, no tenemos la auto crítica para ver si yo no he levantado algo peor que una Pachamama. Me he levantado a mí mismo como Dios, a mi propia opinión como Dios, a mi propia visión como Dios, y esas idolatrías no nos escandalizan. Y esas son las que realmente hasta nos podrían comprometer con nuestra propia salvación, ¿va? Entonces, a veces inclusive digo un poco de broma y un poco en serio, ¿va? Que muchos de estos que critican y que siempre le sacan al Papa lo de la Pachamama, yo les digo los pachamamistas, seguramente tienen más en los labios la palabra Pachamama que hasta los propios indígenas. Yo dudo que los indígenas tengan tanto arriba y abajo en la cabeza, en los labios y todo esto, No Pachamama. al nivel que ellos lo piensan, al nivel que ellos lo piensan, seguro que no. O sea, en O sea, realidad, yo tengo amigos misioneros, sacerdotes en la Amazonia, y realmente, y yo he estado, yo he estado allí, ¿eh? ya, Y yo esa realidad no la he visto. ya, Y repito, yo he estado. ya. ¿Mm? Este, eh, para ir cerrando, pero sí no me gustaría porque le he ido cortando, mencionó los personajes, Jesús, los discípulos, y se quedó con la parte... He hablado también de la multitud, Ok. ¿eh? He hablado también de la multitud y el cuarto, Que a esto, ver, disculpe, esto para que la gente, ¿en dónde lo encuentran? esto es en el documento preparatorio del sínodo de los obispos, perdón, del sínodo 2021-2023, que nosotros estamos viviendo ya este sínodo en el documento preparatorio, en el número 19 del Ya, documento preparatorio para el sínodo 2021-2023. Y dice que además se añade otro actor que se agrega, que es el antagonista. ¿Quién es el antagonista? El antagonista a esta tríade de Jesús, multitud, apóstoles, ¿verdad? Que introduce en la escena la separación diabólica de los otros tres. Quiere separar a la multitud de los apóstoles y de Jesús. Todo aquello. No, es que aquí Jesús solo. Aquellos que dicen Jesús solo. No, quiere separar. El antagonista quiere separar. Jesús solo. No me hable de apóstoles ni de papas, solamente de Jesús. Quiere separar. O la multitud. El santo pueblo de Dios, el laico, ahora en contra de, quiere separar. Ante la desconcertante perspectiva de la cruz, hay discípulos que se alejan, gente que cambia de humor, la insidia que divide y por lo tanto contrasta un camino común, se manifiesta indiferentemente en las formas de cómo se manifiesta el antagonismo, en las formas del rigorismo religioso, de la intimación moral, que se presenta más exigente que la de Jesús, y de la seducción de una sabiduría política mundana, que pretende ser más eficaz que el discernimiento de espíritus. Para eludir
los engaños del cuarto actor, es necesaria la conversión continua. Ya. También está el antagonista. Perfecto. Pues, prácticamente estamos terminando. Nada más mencionarle una cosita más. Quise recordar porque le digo esto de que de artículos, videos y todo esto de que si el Papa se equivoca, que si lo tenemos que obedecer, han salido muchísimos por todos estos años. Yo no que he sacado un video específico, he hablado de esto, pero vinculando otras cosas hasta este video. Pero de alguna vez uno de los argumentos que escuché es que decían, ok, el Papa tiene sus opiniones y todo eso, dice, pero prefiero que el Papa se mueva más como los papas de Pío XII hacia atrás. Es decir, se mantenían herméticos, ¿no? Entonces, es decir, sí, tiene derecho a su opinión también el Papa y todo este tipo de cosas, pero ahorita se causa mucho escándalo. Entonces, yo creo que en parte, yo respondería de esta forma, no sé cómo usted lo ve. Primero, los papas de Pío XII para atrás no tenían redes sociales. O sea, yo estoy casi seguro que a muchos papas que los tenemos altamente antes del concilio, Mm. si se transmitiera todo lo que dice, habla, todo como se transmite hoy del Papa Francisco, tendríamos otro concepto a veces distinto, ¿eh? Porque a veces los elevamos, pero precisamente porque no supimos mucho de lo que hablaban en este sentido, ¿eh? Entonces, pero la otra es la negación de la persona, la identidad, el temperamento del Papa Francisco, que evidentemente es alguien que si va a pecar por exceso, no por defecto. O sea, no es una personalidad que diga, no sabes qué, no, mejor prefiero quedarme aquí protegido para no causar escándalo. No, él no le tiene miedo a causar escándalo. Él no le tiene miedo a que haya fricción. Él va de avanzada en esta parte, ¿va? Y a Y la eso, debilidad propia. Y a la exacto, debilidad propia. Él se ha presentado como una persona débil ya. y pecadora, y lo dice, rezar por mí, y públicamente ha pedido perdón por actos suyos también. O sea, que eso es hermoso, eso es un ejemplo para mí. Más que un Ya. escándalo, eso es un ejemplo. Pero no deja de ejercer su ministerio petrino. Es decir, él está ejerciendo el magisterio ordinario, llevando a la Iglesia en todo su conjunto en un proceso único en la historia de la Iglesia. Pero la pregunta que quería formular en esto, ¿usted es de la idea de los como de esta persona que decía esto, usted, si tuviera, bueno, usted se ha reunido, ha estado con el Papa Francisco personalmente, pero supongamos que se reúne la próxima semana con él, usted le diría, Santo Padre, ya no de opiniones personales, no de entrevistas, etcétera? ¿O qué le diría? Le diría, no, ¿sabe qué? Usted Yo al es como Papa es. cuando lo vi le dice, gracias, Santo Padre, por ser como es, por decirnos lo que nos dice y porque siempre usted nos llama a todos a la conversión, a Cristo Jesús y al Evangelio. Eso es lo que yo le dije al Papa. Dice, porque siempre en sus discursos yo me siento interpelado a la conversión. Es la predicación de Jesús, viva. Y quizá eso ¿quién fue el que lo...? Fue también el cardenal Escola. Dice que mucho del conflicto que ha generado el Papa dentro de la propia Iglesia es precisamente porque está tocando fibras de conversión que antes no queríamos tocar. Claro, Ya, yo estoy convencido de eso. No queremos salir de nuestra comodidad, sea la comodidad que sea. nos está ¿Eh? doliendo. Sí, claro, y ojalá que aceptemos, porque es la invitación de Jesús, el Evangelio. Conviértanse, primer anuncio de Jesús, Ya. primera palabra del anuncio en la vida pública, conviértanse y crean en la buena nueva. Pero ¿a quién se lo dice? ¿A los demás? A mí me lo está diciendo. El problema de nuestra iglesia muchas veces hoy es que nosotros vemos a los demás como que son los que se necesitan convertir y no uno mismo, y no yo mismo. Sí, yo suelo decir, tengo una charla de esto, de todas estas diatribas que Jesús hace a los maestros los escrituristas, los fariseos y todo esto. Yo siempre había interpretado cuando dice fariseos y escribas, hipócritas, porque esto y esto y esto. Hasta que una vez preparé un tema en el clima de oración, no en el clima de estudio, sino el clima de oración, y se me vino a la cabeza, ¿qué tal si quitas fariseo, escriba y pones Cristian Huerta?
Se lee Claro, diferente, se lee totalmente distinto, claro. porque ese texto siempre se lo aplicamos a otros, nunca uno se lo aplica a uno, porque uno no es el hipócrita, uno no es el sepulcro blanqueado, uno nunca es raza de víboras, uno nunca pone carga sobre los otros que no tocan ni con el dedo, uno nunca cuela el mosquito mientras se traga el camello. Entonces, y el Papa Es que Francisco es así. Cristian, es que es muy distinto leer la Sagrada Escritura para hacer apologética o para afirmar una doctrina que hacer lección divina. Son cosas muy distintas. La lección divina es para ti. Ya, Entonces esa palabra de Dios te interpela a ti en primer lugar, ¿verdad? Es tu claro. nombre, el nombre Pues de mire, cada uno que hace la lección divina. déjeme revisar rapidito a ver si hay alguna pregunta para ya terminar. A ver, dicen aquí, muchas gracias por este tema. A ver, muchas gracias por este tema. Resulta que últimamente hay muchos a mi alrededor que están siguiendo la línea de los que critican al Papa. Ojalá pueda encontrar nuevas razones para defenderlo. Ok. Eh, Mire, aquí desde su tierra. Bendiciones, hermanos, desde España. ¿Es en directo? Sí, es en directo. Sí, Es en directo, Víctor. ya. Paisano, aunque si te digo de dónde soy no me vas a llamar paisano. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Mm, están tocando el tema de la vacuna, pero eso lo quiero salir porque si no nos van a vetar aquí el video y como no se habla propiamente de eso. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, gracias Cristian por el tema. Pregunta, si el Papa Francisco invitó, está bien también la vacunación y algunos católicos no nos queremos vacunar ni a los niños, ¿será esto un acto de desobediencia? Miren, no me quería meter en esta cuestión, pero si quiere decir alguna palabrita, Mire, no sabe, no yo sabe no lo si vería más desde un acto de desobediencia, sino que tengamos claro que la formación de la conciencia cristiana tiene que formar parte también la palabra del magisterio. Entonces, cuando yo digo que ante el magisterio ordinario hay que hacer lo posible para sentir a él, no lo pongo en el lado solamente de la obediencia como obligación moral, sino también como camino espiritual. Mi camino espiritual es crear comunión y parte de esa comunión y de la formación de la conciencia cristiana tiene que ir a la par del magisterio, porque el magisterio es un apoyo, es una ayuda para la formación de nuestra conciencia y no caer en el subjetivismo o en el partidismo que hoy se está cayendo en esta materia. Entonces, yo más bien es una invitación a mirarnos desde dentro y mirar si estamos viviendo de esa manera nuestra formación de la conciencia, si escuchamos a instancias partidistas o realmente queremos caminar junto con la Iglesia en una tarea común que es el vencer, ¿verdad? Una amenaza a todo el mundo como es este problema de salud a nivel universal que va mucho más allá del problema de salud y que se convierte en económico y que se convierte también en tantos problemas generados. A ver, esta que suelen también ya decirle también mucho, dice, el que nos equivoquemos no significa que no podamos corregir al prójimo. Entonces nadie debería de hablar, no decir nada, ni los apóstoles, solo Jesucristo. ¿Qué le podría decir a esta persona que dice, ok, nos está diciendo que no corrijamos al Papa o cosas de estas? Entonces pues nadie corrija porque, Bueno, pero la cuestión, ¿por qué se trata de corregir al Papa? Porque más bien intentemos corregirnos a nosotros mismos y en el ámbito que no nos compete a nosotros corregir al Papa. Porque, lo voy a decir de esa manera, no nos compete a nosotros. ¿Significa eso que nos tenemos que quitar la cabeza para formar parte de la Iglesia? No, no significa que yo no tenga que pensar. Significa que la corrección fraterna se tiene que realizar en un contexto de la búsqueda del bien común y que sea eficaz para la Iglesia entera. Y para eso también tengo que usar los canales de participación que hay en la Iglesia. Ahora se me está ofreciendo uno, aprovechémoslo. Y el peligro es de confundir mi deseo de corregir al prójimo con mi deseo de que se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta. Es muy fácil confundirme a mí mismo con el Evangelio en estos aspectos. Confundir la verdad con mi verdad. Si en la Iglesia hay un criterio de verdad, no soy yo. Ese es el principio modernista. Yo soy el criterio de verdad, la subjetividad. Caemos en el relativismo. ¿Cuántos nos llenamos la boca de que tenemos que defender? ¿Quién es digamos, el garante de la verdad revelada? Porque se trata de la verdad revelada,
que implica también mi vivencia en el mundo de hoy, ¿quién es el garante? ¿Soy yo? No, es el magisterio de la Iglesia. El extraordinario en el ordinario, porque así se ejerce el magisterio de la Iglesia, con el extraordinario y en el ordinario. De hecho, con eso que está diciendo, esta María Ángel Urdaneta dice, refiriéndose, me imagino, al sínodo, porque algunos dicen que no es convocado el sínodo por el Espíritu Santo. Va un poquito en esta línea que usted está diciendo, ¿no? Estos Pues que sí, dicen que pues no hay el Espíritu Santo son los que entonces ellos... el Espíritu Santo está en mí o está en la Iglesia. Y está en mí, ¿por qué? Porque yo lo he recibido directamente del cielo o lo he recibido a través de los sacramentos. ¿Y quién me ha administrado los sacramentos? Respóndase usted. Ya. Bueno, están sacando otros temas, los de siempre. Déjenme ver si mire esta. Yo tengo mi opinión muy particular de esto, pero a ver usted. ¿Por qué San Pablo entonces corrigió a San Pedro? Eh, creo que hay que ir a ver, vamos a ver. Primero hay que saber quién era San Pablo, o sea, en el sentido Espérese, sí, exactamente. jerárquico, Hay vamos a que decir. saber quién era San Pablo, evidentemente. Entonces dice, ¿por qué San Pablo corrigió a San Pedro? Bueno, ¿qué significa eso? Entonces, que yo puedo corregir también a San Pedro. Entonces, yo soy San Pablo también. Ya, Ok, muy bien. Miren, el tema, para entenderlo bien, es complejo. Hay que mirar la historia, hay que mirar todo el desarrollo, hay que vivir la experiencia cristiana. No sé, yo que tengo aquí dos libritos, por ejemplo. ya. Uno, El primado del Papa, su historia desde los orígenes hasta nuestros días. ¿Conoce usted cuál es la historia del primado del Papa? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se ha vivido a lo largo de todos los siglos de una manera o de otra? ¿Cómo hoy se tiene que vivir? Este es un tema importante, ¿verdad? Dentro del tema que estamos tratando. El otro, hablamos de la infalibilidad del Papa. La infalibilidad del Papa, cuando hablamos de ella, y no se puede equivocar, nos olvidamos que está en el contexto de la infalibilidad de la Iglesia. Aquí hay otro tema de un teólogo muy clásico, Bernard Sesbue, que dice la infalibilidad de la Iglesia, historia y teología. Para contar la historia, la teología de la infalibilidad de la Iglesia, en la que se inserta la infalibilidad del Papa, es un tomo bastante grande. Es un tomo bastante grande. Hoy vamos todos de expertos en estas materias. Y ahí, yo no soy San Pablo. Ya. Respuesta, yo no soy San Pablo, ni me consideraré nunca a la altura de San Pablo. Llamado a la santidad por Dios, sí me considero, porque todos estamos llamados a la santidad, pero creo que tenemos también que saber estar en el sitio que nos corresponde. Y mi punto de La humildad es vista, la verdad. aunque no es, no es absoluto, vamos a decirlo así en este sentido, pero analizando bien el texto de cuando corrige Pablo a Pedro, yo no sé si verdaderamente Pablo se pasó un poquito. Le digo por qué. Porque hasta qué punto realmente lo de Pedro era tener doble imagen con las dos comunidades, ¿va? Este, y hasta qué punto era un poquito el hecho de, se va a oír un poquito paradójico, crear algún tipo de vínculo, pero precisamente acercándose a la parte menos vinculante, que era la parte más rígida, ¿va? Mm. Entonces, ¿hasta qué punto, vamos a decir, Pedro estaba haciendo una estrategia? Porque la Sagrada Escritura ahí nos da los detalles de las intenciones de Pedro, ni nada por el estilo, o sea, profundidad no nos da. Nos quedamos simplemente con la corrección ahí de Pablo, etcétera. Pero ¿hasta qué punto Pedro realmente estaba haciendo doble cara, por así decirlo? ¿O hasta qué punto era un primer paso para después poder conseguir esa cuestión de unidad? Sí. No sé, lo dejo como hipotético, o sea, Y hay también decir, al final el problema no se solucionó entre Pedro y Pablo, se solucionó en el Concilio de Jerusalén, ya, y que Santiago. estaba ligado a los paganos, es a la Ya, apertura del Evangelio a los paganos, evidentemente ya lo sabemos. Y ahí en la concepción del ministerio de la relación apostólica con el Papa, a lo largo de la historia se ha ido viviendo, repito, y desarrollando de maneras distintas hasta llegar al Concilio Vaticano I, donde está esa declaración de la infalibilidad del Papa en el contexto de la infalibilidad de la Iglesia, por motivos también históricos que
plantean preguntas nuevas. La Iglesia, en la manera de vivir el ministerio petrino y también la colegialidad apostólica, la comunión apostólica y la comunión de todo el pueblo de Dios, puede ir cambiando en las maneras. Hoy en día se da a través del magisterio de la Iglesia, magisterio extraordinario y magisterio ordinario. Y ese magisterio ya no se pronuncia desde arriba hacia abajo, como antes, sino que quiere ser cada vez más expresión del sensus fidelium, del sentir de todo el pueblo de Dios. A eso está conduciendo e invitando el Papa en este proceso sinodal y diciendo que esa tiene que ser la Iglesia del tercer milenio. Si nos quejamos del Papa y ahora se nos invita a participar No, en pero, este proceso sinodal y no queremos, entonces, ahora sí que como le dice Jesús, les tocamos canciones tristes y no lloran, ¿verdad? O sea, entonces alegres y no bailan. Entonces, ahí está la complicación, ¿no? y después cuando se trata de las redes sociales, Cristian, y uno se da cuenta de que estos temas dan audiencia, afirmarlo, ¿verdad? Y ponerse en contra del Papa y criticar todo y buscar todos los entresijos de la Iglesia para ver qué podemos buscar ahí para suscitar el morbo, y se da cuenta de que eso da visualizaciones y da likes. Bueno, al final acaba siendo dinero, ¿verdad? Claro. Acaba siendo dinero. Cuando uno sale fuera del deseo de evangelizar, porque al final se trata de eso. Estamos hablando aquí de la Iglesia Católica, del Papa, es evangelizar, sí, porque estamos hablando de la manera de vivir en fidelidad en la Iglesia de Jesucristo, donde tenemos que vivir en comunión. Y hay cada uno con sus ministerios y carismas. Y el ministerio que tiene el Papa y los apóstoles, es decir, sus sucesores, no lo tenemos nosotros. ¿Quiere decir que no somos Iglesia? No, somos todos un pueblo de bautizados, por lo tanto, tenemos que ejercer lo que nos corresponde. Somos un pueblo de profetas, sacerdotes y reyes por el bautismo. Seamos profetas, sí, ante el mundo, en nosotros mismos, en nuestras comunidades. Seamos reyes, pero no para mandar, no para dominar, sino para servirnos, sirviéndonos, entregando la vida unos a otros, ¿verdad? Y seamos sacerdotes, no para celebrar los sacramentos. Hay un sacerdocio ministerial, hay un sacerdocio común de los fieles, ya sabemos. ¿Y en qué consiste ese sacerdocio común de los fieles? En entregar la vida, en el hacer la voluntad del Padre, como Jesús nos enseñó. Entonces, ahí está nuestra vivencia de ser pueblo de Dios. Creo que es fundamental. Cuando nosotros nos arrogamos unos derechos, cuando nosotros asumimos un papel que no nos corresponde, cuando nosotros nos ponemos donde no tenemos que ponernos y la gente nos exalta, tengan cuidado que se puede caer de muy alto y hacerse mucho daño. Pues probablemente terminamos y quiero terminar haciéndole una última pregunta que sirva como la conclusión, pero antes simplemente para, ahora que menciona de este Sensus Fidelium, de esa apertura, inclusive la iglesia de los últimos décadas y todo, también se ha abierto, o sea, esta apertura no solamente ha sido dentro de sus muros, sino también respecto al mundo secular, porque, por ejemplo, pienso en las personas, o sea, anteriormente no se celebraba funerales de un suicidado, ¿ah? Porque hoy entendemos que el que se suicida no necesariamente lo ha hecho con plena conciencia, pleno consentimiento, pleno entendimiento. Es decir, pero esa información, ¿quién nos la dio? Nos la ha dado la ciencia. O sea, que la iglesia también se está abriendo en esta parte. Sé que a muchos les cuesta, porque quisiéramos solamente escucharnos a nosotros mismos cerrados, nada más, los que son católicos, etcétera. No hay que escuchar ni a protestantes, mucho menos ateos y todo ese tipo de cosas, cuando mucha de la información de los matices que hemos tenido a nivel doctrinal, a nivel de disciplina de los sacramentos y todo esto, nos ha llegado de la información que sectores no eclesiales han dado, o sea, como la ciencia. Entonces, Siempre. eso quisiera decir, pero bueno, la pregunta final, y con eso terminamos, que sirva como conclusión. Usted va y visita nuevamente al Papa Francisco, y en el contexto de todo el golpe sucio, juego sucio que le han hecho dentro de la iglesia, no estoy hablando fuera, dentro de la iglesia, de las calumnias, de los prejuicios, de los insultos, porque hoy católicos inclusive insultan al Santo Padre. ¿Qué palabra usted le diría al Papa Francisco delante de todo esto? ¿Qué le diría al Papa?
que me haces preguntas, esa pregunta para mí está fuera del contexto de mi experiencia real, ¿no? Sería como el deseo. Me expresas Sí, un o sea, deseo, ¿verdad? es decir, ¿qué le motivaría? O sea, lo pongo en una analogía. Este, veo a mi madre que mis propios hermanos la han maltratado, le han insultado, no la apoyan económicamente, etcétera. Digo, estoy siendo hipotéticamente, no estoy diciendo que mis hermanos sean así, pero supongamos que está así con mi madre, ¿qué yo le diría a mi madre en esa situación? Para mí el Papa es un don de Dios para la Iglesia de hoy. Es un don de Dios para la Iglesia de hoy. Y yo lo único que puedo decirle al Papa es gracias por ser quien eres Ya, y por manifestarte fiel a Jesucristo, porque eso es lo que Él busca. Y a la vez también por querer que Jesucristo sea conocido en todo el mundo. perfecto. No sé si pudiera ayudarnos con una oración final y sobre todo su bendición para terminar con esto. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos das en nuestra vida y oramos juntos, como lo hacemos todos los días, por nuestro Papa Francisco. Oramos por la Iglesia entera para que en la docilidad al Espíritu Santo nos pongamos en camino de conversión, de transformación, de renovación en el Espíritu Santo. Esa oración para cada uno de ustedes, para cada una de sus familias y para que crezcamos también en humildad que nos va a hacer adentrarnos en la verdad del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues les agradezco a todos, los que estuvieron ahorita aquí en el chat. No puedo leer todo, pero creo que en esta hora y media con el Padre tocamos bastante puntos que ojalá que mi motivación sería que los llevamos a la oración, que vayamos a la oración, porque como dijo muy bien el Padre, las tentaciones para engañarnos a nosotros mismos con cosas buenas, no estamos hablando de pecados y cosas así terribles y malas, sino con aparentes virtudes, aparente ortodoxia y todo esto, muchas veces nosotros nos podemos estar saboteando, ¿eh? Entonces es importante que lo llevemos cada quien a la oración, ¿eh? Les agradezco y que Dios les bendiga.